Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es un honor para Artes de México presentarles a ustedes este número. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Es un honor para Artes de México presentarles este número alrededor del arte de Patricio Robles Gil y su labor de conservacionista, además de artista, editor, y bueno, vamos a hablar de varios temas. Estoy muy contento de que esté con nosotros también Jorge Comensal, que es autor de uno de los textos. Buenas tardes. Pásenle. Jorge Comensal, que es autor de uno de los textos importantes de esta edición de Artes de México. Yo quisiera que Patricio comenzara diciéndonos cómo y qué significó para él el surgimiento de esta edición, y poco a poco iremos adentrándonos en sus diferentes secciones. Más, Patricio. Voy. ¿Sí se oye? Sí. Bueno, imagínense que te dedicas una vida a la protección del mundo natural. Imagínense que lo haces... ¿Le pueden subir el volumen a ese micrófono? Lo haces como fotógrafo, como activista, a veces como escultor, artista plástico, y tratas de abrir muchas puertas, museos, corporativos para que apoyen económicamente proyectos de conservación, y podría decir que fuimos pioneros en ello en México, y que muchas de esas puertas se cerraron porque la naturaleza no estaba considerada dentro del mundo del arte. Y recibo una llamada de Alberto Ruiz Sánchez, que es el editor en jefe de la revista Artes de México, es revista Libro. Dice: queremos en la revista hacer un número especial de tu obra. Entonces, ¿qué significó, Alberto? Pues, en primer lugar, un agradecimiento enorme por haberte atrevido a hacer ello. Y al mismo tiempo, pues, piensen también que tengo 70 años y todos estos años me he dedicado a ello. Pues es una recopilación de la obra de mi vida, como conservacionista, como fotógrafo, como editor de libros y también como activista a través del arte. Bueno, yo quiero decirles que yo conocí a Patricio hace casi 40 años y durante algún tiempo, en la época en que las ediciones no se hacían en computadora, nosotros trabajábamos en un taller de tipografía. Usaban computadoras, pero la usaban solamente los tipógrafos especializados. Yo tengo una historia de eso. Siendo editor, nos íbamos al extranjero a imprimir y viajábamos con el libro en láminas, con el texto pegado, con las correcciones a veces ya del texto pegado, que había el riesgo de que pequeñas letras se cayeran, y así es como llegábamos a las imprentas. Pues recuerdo muy bien, Alberto, que llegué una vez a IBM y me estaban enseñando las computadoras de lo que empezaría a ser algo de formación en los libros. Y yo les dije, ¿ya había manera de en esos textos de meter fotografía? Y decían, estamos en ello. Perdón. Y eso ha de haber sido 85, 86, ¿no? A mí por azar, muchas cosas importantes de la vida son por azar. Yo era estudiante en Francia y había que conseguir chambas, y yo conseguí una chamba en la agencia de prensa France Press, donde usaban computadoras para escribir, lo cual era rarísimo.
era algo inusitado, solamente una que otra institución podía utilizar aquellos, ellos lo llaman ordenadores, y después le llamaban procesadores de palabras. Y después, gracias. Y lo volteamos. Yo lo hago, tú continúa. Después, cuando yo regresé a México en 1982, todavía era IBM la empresa que empezaba a vender computadoras para hacer tipografía. Lo que hacían era formar la tipografía, pero pegarla en papel fotográfico que luego se pegaba sobre los cartones. Y después había que fotografiar eso para poderlo imprimir. Yo trabajé en una editorial comercial que se llamaba Promexa y después en Vuelta. Y en Vuelta me tocó introducir el uso de la computadora para hacer información. Y cuando ya fuimos a un taller tipográfico que dirigía Tony Bolívar, donde se hacían muchísimos de los libros de la UNAM, Redacta, era todavía muy elemental, pero era lo más avanzado que había. Y ustedes imagínense que, bueno, en aquella época nosotros no teníamos dinero para rentar una oficina, entonces renté una mesa en el taller de Redacta y un teléfono. En San Pedro de los Pinos. En San Pedro de los Pinos, y ahí trabajaba la diseñadora que yo busqué y elegí, que era Azul Morris. Y entonces había un señor cuya profesión era el page stopper, y con acento iris se pasaba pegando, según los bocetos y las indicaciones que le dimos, pegando la tipografía. Se daba unos pasones increíbles, porque el cemento iris es realmente, pues, con lo que la gente que es adicta a los pasones se pasa, ¿no? Entonces el pobre había que estar vigilando que se aireara, porque si no, pero por ejemplo, si había que corregir una S ya formado todo, para no volver a hacer toda la tira de tipografía, recortaba con una navajita la S y la ponía donde era, si faltaba un acento lo mismo. O sea, era todo muy, muy especialista y minucioso. Y ahí coincidían los que fabricaban libros, y entre ellos estaba Patricio. Y ahí él tenía la Fundación Sierra Madre, y Artes de México estábamos creciendo al mismo tiempo, ¿no? Íbamos poco a poco haciendo un trabajo paralelo. Entonces, para mí, pues, casi 40 años después, poder confluir y hacer un proyecto importante juntos es fenomenal. Quiero decirles que en aquella época había muy pocos fotógrafos de naturaleza. Los protagonistas eran Patricio Robles Gil, Fulvio Ecardi, y había, ¿cómo se llama? Un tercero que murió, ¿cómo se llama? Antonio Vizcaíno. Y Antonio Vizcaíno. Eran los tres grandes fotógrafos de naturaleza en México. ¿Cuántos habrá ahora? Cientos. Pensamos que arriba de 500. Sí. Bueno, en aquella época, además, no había el mercado y la atención sostenida en la labor de los fotógrafos de naturaleza. Y yo les quiero decir que una de las virtudes y de las importancias de Patricio Robles Gil es no solamente lo que él ha hecho como fotógrafo, sino también lo que él ayudó al gremio de los fotógrafos de naturaleza. Él hizo que muchísimos científicos en el mundo, no solamente en México, no publicaran trabajos científicos sin un fotógrafo que hubiera ido con ellos a hacer las expediciones. Aparte, Patricio hizo una labor editorial enorme, hizo 39 libros, donde gracias a varias personas, gente de la UNAM, pero también Jorge Sarucán, introdujo conceptos muy importantes para la conservación de la naturaleza, que cuando él los propuso no se entendían de entrada. Por ejemplo, la noción de ecosistema. Todos entienden que se trata de un sistema ecológico. Pues en aquella época pensaban que era sobre todo un sistema económico, ¿no? La gente no sabía muchos conceptos. El concepto de diversidad cultural.
Todos ustedes saben qué es, antes no se usaba. El concepto de hotspots, que es la máxima concentración de diversidad en áreas reducidas. Todo eso y muchas cosas más en 39 libros lo introdujo Patricio. Aparte de eso, él es un gran artista y no solamente como fotógrafo, sino como pintor, grabador, instalacionista, ha hecho una labor de militancia por la conservación sin demeritar la dimensión estética de su arte. Porque ustedes saben, cuando un artista trata de que sobre todo sea el mensaje lo que pasa, se convierte en propagandista. Cuando un artista que su sentido de la vida es la conservación, olvida completamente el mensaje, pues pierde sentido su arte. Y Patricio se ha debatido en la cuerda floja, yo creo que con mucho éxito, y experimentando en una variedad inmensa de materiales. Yo les pido que, aunque si no se animan a comprar la revista, ojéenla por favor, no pasa nada si la abren y la ojean y vean la dimensión, es una lástima que no podemos proyectar aquí la dimensión del trabajo que él ha hecho en todas estas áreas. Les vamos a contar algunas cosas un poco más dramáticas, pero yo quisiera que Jorge Comensal es un autor que ambos admiramos mucho, es un gran ensayista, interesado en la naturaleza, es novelista y es editor también, editor actualmente de la revista de la universidad. Pero Jorge, por favor, dinos tus impresiones, además de después hablar de tu colaboración. Claro. Hola, muy buenas tardes. Estoy realmente muy contento de estar en la Fiesta del Libro y la Rosa entre dos artistas y editores que admiro tantísimo, de los que he aprendido tanto. Alberto Ruiz Sánchez, como director de Artes de México, ha hecho una publicación emblemática que conserva una parte del patrimonio y la memoria de México importantísima, que no está en ningún otro lado más que en esta publicación, y él ha tenido la lucidez no solamente de lograr reunir las artes tradicionales, las bellas artes, y justamente hacer tener la claridad de ver que no hay ningún demérito en el arte que voltea la mirada hacia afuera de nuestro antropocentrismo tan acendrado. Asumimos que el único motivo digno de las bellas artes muchas veces es el cuerpo humano, la mente humana, el drama humano, y este planeta está habitado por tantas otras formas de vida, con belleza, drama y esplendor, que vale la pena mirar y que Patricio Robles Gil ha sabido retratar con la cámara fotográfica, ha sabido moldear a través de la escultura, ha sabido traer a la vida en instalaciones. Como ya dijo Alberto, pues es un artista muy polifacético, pero justo también como editor es alguien que admiramos muchísimo, como editor de libros que han conjugado, y eso es realmente muy difícil de hacerlo, la ciencia y el arte, ¿no? Hay libros como el de los hotspots que mencionó Alberto, es decir, sobre estas zonas de megadiversidad, megabiodiversidad, o como el de los ecosistemas de México, o sea, libros que llevaron al conocimiento general conceptos que nadie conocía, y además con fotografía, trabajo fotográfico suyo y de otros artistas, que es realmente extraordinario. Entonces, ¿dónde hay libros que son a la vez un libro de arte y un libro de ciencia y un libro de activismo político ambiental? Pues son muy pocos en el mundo y han sido editados por Patricio. Entonces, este número de Artes de México pues es un reconocimiento a una carrera donde yo encuentro muchas cosas que como fotógrafo exclusivamente lo distinguen. A mí, por ejemplo, y creo que lo he mencionado en este u otros textos, me parece que su mirada logra retratar la individualidad de esos animales salvajes en los que se ha fijado, y es algo sobre lo que podemos hablar después, sobre el artículo que colaboré en este número, pero también un trabajo de consagración, de disciplina, de método para recorrer el mundo, registrando la belleza y el mundo salvaje y también la tragedia muchas veces de su pérdida. Y es un trabajo no solamente
que exige un compromiso absoluto, sino que a veces pone en peligro, porque también hay que decirlo que es ir a lugares peligrosos. Y yo cuando lo conocí a Patricio acababa de pasar por una experiencia difícil en las montañas y seguía sufriendo eso. Entonces, eso es parte de los riesgos que asume un artista por cumplir su propósito. Por ejemplo, retratar a las cabras del mundo y mostrárnoslas. Y también en la Sierra de San Pedro Mártir hay muchos riesgos y, en fin, ha realmente consagrado su vida a mostrarnos el mundo natural, ese mundo que está perdiéndose, que estamos en riesgo de perder, y a luchar por él, no solamente como un registro nostálgico, sino como un guerrero de mantener viva la naturaleza. Entonces, ahí me detengo en este punto para retomar el tema del artículo que colabora en otra intervención. Bueno, yo quiero que, de verdad, que por favor ojeen el número. Se van a encontrar aventuras increíbles. El número abre con algo que Patricio hizo, pero que le pedimos que relatara de manera muy especial para abrir el número. Él es la persona que más jaguares vivos ha fotografiado. Los especialistas científicos en jaguares lo consultan. Durante una expedición en el Amazonas, durante 180 días, él retrató 40 jaguares diferentes. Muéstrale la foto. Y ustedes han oído hablar de Jane Goodall, esa señora que murió hace poco, que es muy famosa por la conservación de los chimpancés. Bueno, ella escribió sobre este proyecto de Patricio y el libro que él hizo sobre esto, diciendo como elogio de la labor de Patricio, algo que es similar a lo que ella logró con los chimpancés. Es no pensarlos como un género, no pensarlos como un montón, sino pensarlos como individualidades con fuerza y una personalidad muy, muy individualizada. La revista se abre con toda una página y ustedes ven los retratos de los jaguares y cada uno es muy diferente al otro. La gente pensaría cómo logras identificarlos y es una de las preguntas que le hacen a Patricio con frecuencia. Bueno, y yo le pedí que hiciera un pequeño texto sobre 8 fotografías de las que tomó durante esa expedición. Y son textos bellísimos porque además Patricio se ha ido convirtiendo en un buen escritor de naturaleza, cada vez más refinado, con algo importante, mucho que decir y además decirlo con la sutileza de un artista. Después de ese relato viene un artículo sobre la labor conservacionista de Patricia, escrito por un señor que es el fundador de una gran fundación de salvamento de la naturaleza, que es The Wild Foundation. Y este señor, es muy interesante este artículo porque reúne todos los aspectos de Patricio. Primero, su labor de militante. Segundo, su labor de organizador de congresos, de promotor de la fotografía, de editor de temas, pero también de artista, porque han viajado juntos y él ha visto cómo en la Conchinchina, bueno, no es la Conchinchina, porque la Conchinchina ya sabemos que es, pero algo, lo más lejano que se imaginen del mundo, entre, ¿dónde es exactamente? En Pakistán, subiendo una montaña donde hay un artista que no se puede desplazar. Al ver la obra de Patricio, este hombre se pone a llorar diciéndole: esta es una obra que sale del dolor. Y eso, ese artista de otro mundo lo supo ver, y detrás de eso hay una historia muy importante. A mí me gusta hacer esta comparación y es parte de lo por qué a mí me parece que la labor de Patricio tomó una nueva dimensión todavía después de que le pasó algo terrible. Patricio tuvo un accidente, se cayó de un caballo sin caerse, es decir, su pie se quedó enganchado y lo arrastró el caballo, le rompió la cintura y de milagro camina, o sea, es realmente prodigioso. Pero eso fue
el equivalente a los chamanes alrededor del Popocatépetl que les cae un rayo. Y para ser chamanes tiene que haberles caído un rayo y sobrevivir. A Patricio, al artista que es Patricio, que corrió los riesgos que describió Jorge, le cayó un rayo que casi le cuesta la vida. Y ese rayo no lo aniquiló, tuvo mucha suerte, entre otras cosas, la compañía de su esposa Patricia, que es doctora, y que es su cómplice en todo, y lo que él comienza a hacer como artista a partir de entonces es otra cosa completamente. Él comienza a experimentar, a dialogar con el lenguaje artístico de otros artistas, a hacer muchas cosas importantes que yo quisiera que él mencionara. Ese artículo es muy importante. Después hay un artículo de Chucho Silva Gerso sobre Patricio como editor y fotógrafo, escrito desde una distancia de alguien que no es del oficio, pero justamente es un lector ajeno al oficio, y a mí me importa eso porque él comienza hablando de cómo cambió la noción de la fragilidad del mundo a partir de la primera foto real que se tomó desde el espacio, mostrando cómo nuestro planeta es una caniquita insignificante entre muchos otros planetas. A partir de eso, dice Chucho, empieza la idea de la fragilidad del mundo. Y eso es algo muy importante. Después hay un artículo de Jorge Comensal, que yo quiero que él hable sobre él, y el proyecto de salvamento del cóndor americano, norteamericano, que no es lo mismo que el cóndor sudamericano. Yo quisiera que hablaras, antes de que pongamos a hablar más a Patricio. No, tú no quieres tomar algo. Tú toma. Hace 4 o 5 años, 4 años, recibí una llamada de Patricio, con quien ya había trabajado, he hecho algunas cosas juntos, y me contó que estaba comenzando a comprometerse, a apostar por el proyecto del Cóndor de California, en la Sierra de Baja California, porque había estado ahí y se había dado cuenta del valor de conservar esa historia, de difundirla, del heroísmo de los que se han dedicado a protegerlos allá, y de la belleza de esos aves en esas montañas. Y yo le confesé que tenía una pasión especial por las aves de rapiña, por los buitres, sobre los que había empezado a escribir años antes, y que mi sueño, y ahí lo contaba, era conocer a los cóndores. Entonces, gracias a su invitación, a su compromiso y a su financiamiento, lo acompañé en ese viaje, primero a la Sierra de San Pedro Mártir, a conocer el proyecto de reintroducción del cóndor de California en México. Un proyecto que es extraño en la medida en que no es un ave que asociemos con Norteamérica. Hemos oído mucho del cóndor andino, lo vemos en el escudo de la UNAM. Hay un cóndor en el escudo de la UNAM, pero es el cóndor de los Andes, no es el de las sierras californianas y subcalifornianas. Y una dimensión muy importante de lo que Patricio reconoció en este proyecto era la labor que han hecho allá, sobre todo 2 personas, Juan Vargas y Catalina Porras, que han consagrado su vida, y que todo lo que han hecho como conservacionistas en la sierra necesita saberse, necesita contarse, necesita conservarse y difundirse. Y él empezó a hacer ese registro audiovisual de lo que han logrado allá, y yo lo acompañé para seguir registrando grabaciones y escribir al respecto, y es un proyecto en marcha de largo plazo. Y lo que él justamente ha logrado con su mirada tan singular sobre los individuos salvajes es también una estrategia de protección para los cóndores que nadie había pensado, y que involucra justamente fijarse en los individuos, proponerle a distintas instituciones, personas y demás que adopten a esos cóndores, que los conozcan individualmente, y que por lo tanto ayuden en esta tarea en la que ha fallado tanto el Estado de ambos lados de la frontera, para proteger a esta especie que estuvo a 20 ejemplares de desaparecer de la faz de la Tierra, el ave más grande de Norteamérica. Creo que está como fallando. Está fallando. Y ahí en la sierra tuve la oportunidad de conocer mucho más el trabajo de Patricio,
la paciencia, el rigor con la que busca las imágenes, porque uno podría pensar erróneamente que tomar fotografías es nada más captar algo que está allá afuera y presionar un botón, pero en realidad uno construye, uno imagina, o el fotógrafo imagina primero aquello que quiere retratar y lo busca, lo espera, lo enmarca, lo acecha, y él tenía ideas muy claras de cosas importantes que ha querido retratar. Entonces es una labor muy parecida a la de la pintura, digamos, tomar fotografía de arte. Y no hablo solo de fotografía de naturaleza, sino fotografía de arte. Entonces, en mi artículo trato de abordar estas distintas perspectivas y el papel de Patricio para mantener vivo el proyecto ha sido realmente importante en estos últimos años. Los conservacionistas que viven allá han confesado que han estado a punto de tirar la toalla y que ha sido el entusiasmo, el ánimo, la atención que les ha puesto el que los ha mantenido comprometidos. Y entonces estamos viendo temas técnicos, pero aquí sigue el mensaje. Gracias. Entonces, los retratos de la belleza salvaje, que son el artículo que escribí, tienen que ver también con una pregunta estética, filosófica, artística que se ha hecho Patricio, y es ¿cómo salvamos una especie que mucha gente considera abiertamente fea? Pensemos en los opilotes, calvos, que comen carroña, medio desgarbados, encorvados, no tienen ese carisma que tienen los pandas, que tienen los tigres o los mismos jaguares. Los buitres no tienen esa supuesta belleza común, convencional. Y entonces el reto que él buscaba y con el que me siento totalmente familiarizado es buscar la belleza de esos animales no convencionales que podemos creer que son feos porque todavía no nos detenemos a conocerlos. Y a esa pregunta sobre la belleza en el mundo salvaje ha sido algo que nos ha realmente hermanado en esta búsqueda. Patricio. El trabajo que hice estando 5 meses en un río, viviendo en un barco, saliendo 10 horas diarias en busca del jaguar, es una historia de búsqueda de 40 años. Yo imagino que aquí en la audiencia alguno de ustedes encuentra al jaguar como algo, tú no dices que es chamán, ¿verdad? Sí, pero o que es tu nahual, o cómo le dices. Totémico, ¿no? El totémico. Bueno, el jaguar es el tercer gato, el felino más grande del planeta después del león y el tigre. Y es exclusivamente americano, cuando el león es africano y el tigre asiático. Podríamos decir que es el emblema de este continente, el jaguar. Y desafortunadamente por la cacería, por el acoso, por la fragmentación del hábitat, es un animal que prácticamente hasta hace muy poco no había sido visto, documentado por investigadores, por fotógrafos. Esos 40 años yo busqué un sitio en México y en Sudamérica donde tener esos encuentros y fotografiarlos. Fue gracias a mi esposa Patricia que de repente me empezó a mostrar una serie de fotografías que habían sido tomadas en estado salvaje y eran en un río. Este río en Brasil ya no los cazaban, ya no había este antagonismo entre el hombre y el jaguar. Por tanto, los jaguares patrullaban las márgenes de los ríos y si uno navegaba estos ríos se los encontraba. Y ahí fue donde tuve estos 180 encuentros con 40 jaguares. Los textos que habla Alberto que escribí eran prácticamente una descripción no biológica, sino una descripción emocional. Hay una foto de un jaguar nadando que la soñé desde pequeño, porque me imaginé al jaguar en medio del río sin poder moverse mucho, va nadando, va batallando y
nos podíamos acercar muy, muy cerca. Lo vi desde lejos, la cámara se atascó ya que estaba cerca, no quería disparar, ya estaba tragando la fotografía, era época digital, ya, y al último momento me volteó a ver y tomé la foto y se logró. Fue un momento muy bello. Habla Jorge de los cóndores, de la belleza de ellos. Al enfrentarme ante la negación de la adopción de los cóndores, empecé a cuestionar, la belleza es un concepto meramente humano, qué es bello o qué no es bello. Y si lo vemos desde el punto de vista de la evolución, entendemos que estos animales consumen cuerpos en descomposición, donde se está gestando una cantidad de virus. Pues es una manera de un organismo que está limpiando la naturaleza y que nos beneficia a los hombres. Y no puede ser algo tan bello, evolutivamente hablando, que como la naturaleza diseñó a esta ave. Y finalmente el tema de que hablaba de esta expresión artística que descubrí, que busqué crear un lenguaje, una serie de obras de arte de denuncia ambiental que va desde la fotografía hasta la escultura, los performances, fueron rituales, son rituales. Los rituales los hemos diseñado los hombres para enfrentar momentos que no estamos preparados, como el de la sexta extinción masiva a la que estamos enfrentando actualmente. Y estos rituales, de ese accidente que habla Alberto, me ayudaron a sanar mentalmente y físicamente. Pero yo tengo una pregunta ahora, Alberto. Cuando me invita a presentar mi obra, me dijo, oye, hemos hecho un número especial de Gabriel Figueroa, el cineasta, este personaje que también fotógrafo, y también del caricaturista Abel Quesada. Yo de niño me acuerdo ver sus caricaturas en el Excelsior y dije, wow. Y también del arquitecto Luis Barragán. Pero todos ya murieron. Y yo digo, ¿por qué me escogiste? ¿Hay algo? Bueno, en Artes de México hay una meta de reivindicación, ¿no? Que es que va desde estar en contra, después que comenzamos a editar hace 38 años, y en esa época la gente hablaba de arte mayor y arte menor, pero con una fuerza increíble. La gente, mira que viene un retratito. Bueno, la gente en el medio de los artistas, en el medio de los intelectuales, gente muy pensante, muy famosa, los que ustedes piensen más famosos, pensaban que había arte mayor y arte menor. Que, por ejemplo, la cerámica que nosotros admiramos, la cerámica de Talavera o cualquier otra, lo consideraban un arte menor. Pensaban que la labor de los artesanos era un arte menor. No es lo mismo, pero no es menos importante. Y nosotros empezamos a hacer un abanico de igualar las expresiones artísticas de México, no igualarlas, sino elevarlas todas, por considerarlas todas muy importantes. Por ejemplo, cuando decidimos hacer un número sobre Gabriel Figueroa, el fotógrafo más importante de cine que ha habido en México, él había hecho 200 películas y había ganado 30 premios nacionales e internacionales. Y hubo gente como Monsiváis que me dijo, ¿por qué haces algo sobre él? Si es algo estereotípico de México.
es el lugar común de los magueyes y las nubes y no sé qué. Entonces le dije, Carlos, si me permites, vamos a ver juntos las películas. Y nos echamos unas largas sesiones de ver juntos el cine para apreciar el arte de Gabriel Figueroa. Y él lo hizo. Se sentó conmigo y vimos y escribió un artículo fabuloso sobre Gabriel Figueroa. Luego pasaba algo similar con un gran caricaturista que era Abel Quesada, muy conocido por su caricatura política. La gente se distrae con la política, se le olvida que luego al rato ya no importa. ¿Quién fue presidente cuando se escribió Pedro Páramo? ¿Alguien sabe? No importa. Pedro Páramo permanece, Juan Rulfo permanece. Y entonces, cuando Abel Quesada había hecho sus caricaturas políticas y hablaba del tapado y hacía la crítica social, hizo algo muy importante, pero él al mismo tiempo había hecho portadas del New Yorker, su pintura, retomando una pintura naif, había sido muy bien valorada, pero todavía no lo suficiente. Entonces yo decidí hacer un número sobre Abel Quesada. Es decir, hay algo de eso que llamaban artes aplicadas, que estaba subvalorado. Y contigo hemos hablado de cómo la fotografía de la naturaleza, a veces en el Museo de Arte Moderno, no te querían dar la importancia que tenía. Aunque ya estuvieras exponiendo ahí, te pedían otras cosas, ¿no? Y entonces, Artes de México existe para eso, para que todos valoremos cosas que son importantes y que los lugares comunes de nuestra cultura nos hacen no darles importancia. Pero cuenta tú justamente el tema de qué pasaba con tu obra cuando alguien quería exponerla en un museo de arte. Como comenté al principio, he buscado tocar las puertas y abrir espacios que al mundo natural, a la expresión del mundo natural, pintura, fotografía y otros, no son bienvenidos. La gran fotógrafa polaca, Mariana Jampolski, le tocó curar una exposición en el Museo de Arte Moderno sobre fotografía, 100 años de fotografía. Y nos invitó a Julio Ecardi y a mí, la única fotografía a color, y estando ahí yo muy orgulloso adentro del museo viendo mi obra y la de los demás, entró un profesor y yo lo escuchaba cómo iba narrando la importancia y lo atinado o no atinado de cada una de las imágenes. Cuando se enfrentó a la obra mía y de Fulvio a color, nada más les dijo, esto no sirve para nada, y se siguió. Algo similar sucedió, lo dije el otro día que presentamos la revista, en el Centro de la Imagen. La directora, con una valentía, aceptó la propuesta de hacer todo el museo a la fotografía de naturaleza. Habíamos traído a un fotógrafo muy famoso, Frans Lanting, de Holanda, y llenamos el museo. Pues hubo un reclamo internacional al museo diciendo, esa fotografía no debe de estar ahí. Seguimos en la lucha. Sí, y yo te digo, el primer número que nosotros hicimos hace 38 años fue sobre el centro histórico. En el segundo hay un gran acercamiento a una ollita del siglo XVIII. La gente me decía, es un Vicente Rojo o es un Felgueres. Yo no, es una olla de Talavera del siglo XVIII. El libro anterior sobre Talavera de 1933, esto era 1988. Entonces me decían, ¿por qué le das portada a un artesano? No debe ser, tienes que dársela a los artistas, ¿no? Y entonces, bueno, sí, pero hay esta importancia de señalar lo que constituye México y que a veces nosotros no le damos el valor suficiente. Ustedes, si se van por el pasillo de allá y a la mitad del camino encuentran Artes de México, ojeen las revistas. En el momento que las hicimos, cada una fue un descubrimiento o un redescubrimiento o una nueva manera de pensar las cosas. La gente cree que ya, por ejemplo, cuando hicimos lo del tequila, la gente me decía, ¿por qué haces eso? Es un tema comercial. Yo, no, es un tema cultural, ¿no?
Y entonces después el tequila ya pasó. Entonces, cada vez que hemos logrado hacer una de estas reivindicaciones, ha sido importante dentro de la mentalidad mexicana. Y nosotros nos sentimos así. Después la gente reproduce las cosas. Por ejemplo, cuando hicimos nuestro número sobre el arte de pintar y fotografiar a los niños que acaban de morir, nadie lo había hecho en México. Había un solo ensayo de un señor Gutiérrez Aceves, lo llamaban Entierro de Angelitos. Y yo empecé a buscar y buscar con todo un equipo, y curiosamente, pero de manera muy significativa, había poemas sobre el tema, había una novela, un capítulo de una novela de Elena Poniatowska, entre otros, pero no había ensayos. ¿Por qué? Porque la poesía y la novela, el arte, toca dimensiones más profundas del ser humano, que a veces el ensayo se tarda en abordar. Por eso es muy importante para nosotros que en cada número de Artes de México hay poesía. Y aquí hay un poema de Juan Domingo Argüelles, que a mí me importó mucho porque es un poeta dialogante, tiene todo un libro de diálogo con otros poetas y otros artistas. Entonces yo quería que hiciera un poema dialogante con la obra de Patricio, una obra que además él ha editado en una revista, porque muchos de los muy buenos artículos que ha hecho Patricio los ha publicado en revistas, la revista de la Ibero, entre otras cosas, y el último en la revista de la universidad. Pero este poeta toca dimensiones que los ensayos que incluimos aquí no tocan. Entonces la poesía es importante, y de alguna manera Artes de México trata de ser sensible a las formas de pensar y sentir el arte mexicano para poder reinterpretarlo. Entonces, independientemente de que esté vivo, no tiene que ver para nosotros, siguen vivos. Por ejemplo, cuando hicimos nuestro número sobre Luis Barragán, todo el mundo piensa, Luis Barragán, el máximo arquitecto, muy famoso. En aquel momento, solo había un libro que habían hecho sobre él en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y lo habían repetido en el Museo Tamayo, pero no había todo lo que nosotros despertamos a partir de nuestra edición. Por ejemplo, hacer su biografía a partir de la biblioteca, no únicamente la biblioteca, ¿no? Porque él se pelea con los libros, anotaba y todo eso. Bueno, desde que hicimos el primer número sobre Luis Barragán, hasta ahora ha habido 105 libros, pero se necesitaba el detonador. Entonces, Artes de México es detonador de la valoración y el atreverse a pensar lo mexicano de otra manera. Nosotros sentimos que aportamos, y claro, a veces está de forma implícita, pero nosotros sentimos que estamos aportando gracias a la complicidad contigo para poder darle estructura a esto, pero que no se despegue de lo que estamos haciendo, ¿no? Aunque te mostraron que ya faltan 2 minutos. Bueno, yo quiero mencionar que aquí están parte del equipo de Artes de México, no están todos, mucha gente trabajó en el número, no está el diseñador, por ejemplo, Luis Rodríguez, pero está aquí Nayeli, que es editora. Levántate, Nayeli, por favor. Natalia, que es ella, gracias a ella, ustedes pueden vernos en redes, y de verdad le da mucho sentido a todo lo que hacemos, porque lo traduce hasta para nosotros mismos. Y está Ramón, del equipo de ventas, que es realmente, no se imaginan ustedes el empeño que se necesita para que esto llegue. Somos muy poquitos, pero bueno, con muchas ganas de que todo funcione. Ojeen la revista. Si está cerrada, ábranla, manoseenla, aprovechen que hoy cuesta menos. 210 en lugar de 350. Aprovechen, por favor, porque se acaba. La revista sobre gatos de la UNAM se acabó. Ellos pudieron reimprimir. Nosotros nos va a costar muchísimo trabajo reimprimir esto. Es mucho, muy caro. Entonces, si se va a acabar, que sea en sus manos, por favor. Llévensela. Y además, Patricio les puede firmar el ejemplar, y Jorge también. Y entonces no sé si da tiempo para alguna pregunta. Yo quería preguntarle al fotógrafo de los leopardos y todo esto.
tuve la oportunidad de ver la exposición bueno, toda la fauna y la flora de México, y me llamó mucho la atención que antes estos animales que fotografiaban eran pues, bastante grandes, ¿no? En el tiempo de hace varios años eran pues unos gatos gigantescos, ¿no? Y a mí se me hace muy interesante la fotografía porque deja reflejado los cambios que se dan en la naturaleza. Y ahora los últimos que han fotografiado son muy pequeños. Entonces ha habido una gran, bueno, pues el jaguar ya no está sobreviviendo en México, ¿no? Y la fotografía pues permite conocer cómo fue antes y cómo es ahora. Yo te hago esta pregunta también con el sentido también de la fotógrafa de los chimpancés de África, que también mucho tiempo luchó porque los chimpancés y esa zona de África se mantuviera, y después deforestaron miles de hectáreas de bosque, y entonces hubo un problema gigantesco y ella se puso muy triste y escribió un libro precisamente sobre la humanidad y sobre estos ciclos del mundo que sube y baja, ¿no? Y es una lección que cuando la escuché en su conferencia presencial, pues es muy significativa, porque en realidad solamente una persona que ha estado haciendo esta fotografía que vincula a los seres humanos de una manera más establecida y más estándar nos puede dar un comentario sobre estas realidades del mundo. Muchas gracias. Que nos la dé porque ya nos corren. Sí, que Pregunta sobre cómo ves el cambio de la vida en la naturaleza. Gracias. Voy a hacer un comentario muy breve y es dirigido a todos. Bueno, es dirigido a todos, que todos somos responsables. En los últimos 50 años, prácticamente en la guardia que yo me he dedicado a la conservación del mundo natural, hemos perdido el 70% de las poblaciones del mundo, de especies de animales. Si antes había 100 elefantes, hoy hay 30. Esa es la tragedia, y todos somos responsables. Y no es nada más labor del gobierno, ni de las organizaciones, ni de gentes comprometidas. Las acciones que hacemos a diario comprometen el futuro de la vida en la Tierra. Muchas gracias a todos por estar aquí.